No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding of the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Programa 120, aunque debería ser el 122 del Quimérico Inclino. Hola a las personas. En el programa anterior comentamos que tuvimos que cancelar una grabación porque Mick se quedó tirado en Alemania en medio de una huelga de compañías aéreas internacionales, el pobre lejos de su casa, de su hogar, con una solución además difícil, con mucho estrés, con un idioma además que no controlaba como es el alemán, y se le recriminó todo esto muy injustamente. La semana pasada volvió a ocurrirnos algo similar o parecido. Víctor se quedó tirado. ¿Parecido no? No en Alemania, sino en Murcia. Más o menos, a ver. No por una huelga de compañías aéreas internacionales, sino porque se le pinchó una rueda. No se me pinchó una rueda. A 10 minutos de su casa. A 15. Y lo cancelamos para que luego en realidad llegara prácticamente a la hora, pero ya estaba todo cancelado. Uno. No, has dicho una cosa. Como todo esto ha ocurrido en una zona rural, por eso hablamos hoy de Suro, de Miquel Gurrea. Sí, pero antes has dicho más cosas. Es decir, bueno, no fue huelga de trenes, eso por supuesto. Pero lo de en un lugar remoto, eso vale. Y lo del idioma también valdría para mí. Bueno, sí, es verdad. Valdrían esas dos cosas. Vale, pero excusa terrible. Terrible. Bueno, yo llegué a casa, es verdad que llegué a casa un poco tarde, pero bueno, alguien había desaparecido de su puesto por si acaso se hubiera podido retomar esto. Yo escribí justo diciendo... 1 hora y pico Oye, tarde. No, como has dicho que podía haber llegado a tiempo, ¿no? Has dicho tú, ¿no? Prácticamente, pero no fue así. Ya la gente tiene sus planes, Víctor. No podemos estar pendientes de ti continuamente. Dice Martín, ¿qué pasa, Martín? ¿Qué es esto? Que ni lo hemos anunciado en redes sociales ni nada, que estamos. Pues la verdad es que sí, claro, como últimamente hacemos lo que nos sale de ahí, y entonces hay algún día que hacemos programa, otros días no, o si lo hacemos ya no lo anunciamos y no lo hacemos. No sé. Es para Martín, no lo anunciamos porque así nos aseguramos de que solamente estáis los mejores. Bueno, y por si pasa algo y luego lo tenemos que quitar, ¿no? La verdad es que, sobre todo eso. Si te digo la verdad, normalmente soy yo el que lo pone. Bueno, siempre soy yo el que lo pone, ¿sabes? Bueno, y la verdad es que hoy no estoy de tiempo mal, estoy sin tiempo y he ido como al límite y ahora mismo, según lo has dicho, he dicho, pues sí, la verdad es que no lo hemos puesto. Pero bueno, o sea, lo puedo poner. Si quieres, si te hace ilusión, Martín, lo pongo mientras. ¿Para qué lo vas a poner si el que se mete a vernos por redes sociales es Martín? Pues sí, también es verdad. Ya no hace falta. También es verdad. Sí. Bueno, Martín, todos somos contingentes, pero tú eres imaginario. Referencia cinematográfica. ¿Qué habéis visto esta semana, chicos? O estas 2 semanas, porque claro, por culpa de Víctor. Pues, ¿qué te de Víctor, entonces? Eso, Víctor, ¿qué has visto en estas 2 semanas en las que has estado tan ocupado para que no podamos hacer programas? Verás. Pues a ver, empiezo. Los Serrano. Porque, ¿por dónde empiezo? Pues estaría gracioso. No, mira, he estado viendo. No voy a ir medianamente rápido. He empezado a ver, lo que pasa es que llevo 2 capítulos porque la empecé ayer, Succession, que ya la habías comentado, Beliz. Succession, perdón. Succession. Perdón, pido disculpas. Es que estoy en una zona de España que se pronuncia así. Pero es que sucesión es... Bueno, sigue, continúa. Una sucesión de acontecimientos. Ocurre eso en la... Ay, de verdad. Bueno, nada, maravilla. La verdad es que es una maravilla. Los 2 primeros capítulos, por lo menos, sobre todo el primero, el que dirige Adam McKay,
o como se diga. Ok, McKay. Ok, McKay. A mí me suena más al de South Park, el de McKay, ¿sabes? El, el de... Ni idea. Tío, Bueno, el del instituto, es igual. que hace años que tú eres la única persona que ves Que South sigo Park, viendo tío. South Park, ya, la verdad es que... O sea, eres la única persona que conozco que sigue viendo South Park, tío. Asúmelo, Víctor, tío. ¡Ay! Se ha quedado en Con algo lo de que mol- culto, eso es bonito con lo, también. con lo que molaba el que nadie se acuerda de él, el mono de fonética. El mono de fonética que usaba South Park para deletrear. Y cuando llega, sí, un mono de fonética que se lo envían a casa y toca la batería para darle ritmo para poder deletrear. Pero cuando tiene que hacer el concurso, el mono se empieza a masturbar y entonces no toca la batería. Entonces Cartman pierde. Me parece maravilloso ese momento. Es igual. Capitulazo de la serie esta de la que habéis hablado alguna vez. Pero bueno, de momento, como tampoco he visto mucho más, y tú, Sergio, ya habías hablado de ella, pues tampoco digo mucho más. Me pasé por el cine a ver Super Mario, la peli de... No. Perros en gran angular. ¿Ves? Acaba de, Referencias de South Park. acaba de Perdón. boicotearlo todo. No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. Ha sido sin querer, ha sido sin querer. Ya está, ya está. Continúa. Sí. Bueno, nada, he visto la peli de Mario. Desde luego, para la gente que le mole Mario y demás, también la he visto. creo que es una peli muy divertida. A mí personalmente me ha parecido muy divertida. Creo que juegan con algunos personajes muy bien. Tengo un pero con la peli y es que es excesivamente rápida y eso te lleva a que parece a veces que va por sketch. Va por referencias a los videojuegos de un punto a otro y las intersecciones o los intermedios son excesivamente rápidos a veces, pero también creo que le da un ritmo a la peli que es maravilloso. O sea, creo que es una peli bastante entretenida. Pero bueno, sobre todo para los que sigan y hayan jugado a prácticamente todos los juegos de Mario, sobre todo el personaje de Jack Black, el personaje de Bowser, es una absoluta maravilla. Sobre todo el momento del piano, el momento que canta una de las canciones, yo no podía parar de reírme. Y luego la referencia a aquellos que hayan jugado al Super Mario Galaxy, Destello, que es uno de los personajes que aparecen ahí, también es absoluta magia dentro de la película para generar ese humor. Pero bueno, creo que, ya os digo, creo que a mí la peli la verdad es que me gustó, me entretuvo y bueno, es lo que yo creo que es lo que se esperaba, yo creo, de la peli. No sé por dónde podía haber ido. A mí no voy a decir que me haya decepcionado, pero sí que es verdad que quizá iba con otras expectativas. No sé por qué en mi cabeza pensaba que iba a ser algo un poco más gamberro, por así decirlo, o no más adulto, pero con un humor quizá un poco más ácido, y me parece demasiado infantil por momentos. Yo también lo pienso, que va dirigida a un público infantil sin que esto sea malo. Yo es que no esperaba que fueran a otra cosa. Yo me lo imaginaba un poco así porque Mario al final... Sí, pero no sé por qué mi cabeza pensaba, además venía de haber visto la semana anterior Dragones y mazmorras, que me parece también una película familiar, pero sin embargo con un humor muy divertido y muy también más adulto, ¿no? Y más arriesgado. Y en este yo tenía momentos joder, pues, nos estamos riendo porque se ha caído de culo, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal la película. Entretiene, ¿no? Entretiene. Yo creo que es fan al final a un poco la propia idiosincrasia de la saga de Mario de videojuegos. O sea, e incluso se salta ciertas cosas. Es decir, Peach nunca ha tenido una relevancia como por ejemplo en esta película, que lógicamente se adapta a los tiempos que estamos y adapta a muchos personajes a esos tiempos. Pero bueno, para mí tampoco es la gran película. De hecho, a mí lo que más me interesa haber visto esta peli es lo que se puede ofrecer de cara a otros universos de Nintendo. A mí personalmente, y desde luego en otros universos no llevárselo tan en lo infantil y llevándolo a otro terreno. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en lo de infantil. Pero bueno, creo que tampoco esperaba otra cosa de Mario. A mí la verdad es que muchos de los guiños que tiene me molaron. Entonces, bueno, a mí es verdad que soy ese fan de Nintendo
que sí me gusta ese estilo, simplemente, ¿sabes? Entonces era lo que esperaba un poco. Y luego Hablaban más... guay, es que o sea, yo no la he visto, la de Mario, pero tengo ganas de verla y he estado viendo como que la crítica en general la estaba poniendo bastante bien, ¿no? O sea, no. Es que es como que os veo que os ha gustado, pero como que se os queda ahí un poquito que no termina de despuntar del todo, por lo que estáis diciendo. A mí personalmente, que Ya, ya. luego la gente allí, de hecho, aplaudió la gente cuando terminó la película. Es A, que, a la gente le está gustando muchísimo, es por lo que yo que estoy viendo en redes y lo que veo de crítica y lo que he leído por ahí, les está funcionando muy bien al público, no sé. yo creo que incluso con los cambios de personaje, que hay cosas que posiblemente haya a un sector que no guste, a mí personalmente la peli me generó mucha empatía en el sentido de disfrutar. Simplemente estar viendo la peli, disfrutar, ser feliz mucho con los guiños que hacen y demás, pero ya, Claro. bueno, no es lo que hablamos, pero al final es Illumination. O sea, tampoco Gru y demás tampoco tienen mucha referencia adulta, por ejemplo, esa saga de pelis, por ejemplo. Ya. Ya. Por ejemplo, de hecho, Gru, o sea, cuando hicieron los Minions, era una, no voy a decir copia descarada, pero sí lo he dicho, de lo que eran los Rabbids, de lo que creó Ubisoft, pero muy hacia los niños. Yo creo que los Rabbids sí eran más gamberros en cierto sentido y los Minions también lo son, pero sí que son más Más blanqueados, ¿no? blancos, sí. Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, que tampoco le voy a dar muchas vueltas. Creo que es una peli que merece la pena verse. Desde luego creo que es una peli y que a nivel de animación mola. Es una peli que pues mola verla y yo creo que mola verla además en grande. Me llevo esa sensación. ¿Versión original o en castellano? Castellano. Desgraciadamente me encantaría y quiero ver la versión original, sobre todo por Jack Black. Me apetecen mucho esas escenas de Jack Black. A mí no me pareció que estuviese mal doblada tampoco, ¿eh? No, para nada, para nada. De hecho, yo creo que Illumination, todas estas pelis de animación suelen tener buenos doblajes. Excepto Bueno, quizá la canción. y Peach es Anya Taylor-Joy, que Sí, que dicen que el personaje de Peach está muy bien, es lo que he estado leyendo, como que le han dado una relevancia a Peach que han cambiado bastante al personaje un poco como por la concepción que se tenía de la Peach antes en los juegos y cómo era Peach antes. Y Mucho, eso mucho, mucho. es lo que he estado leyendo un poco estas últimas semanas en redes que la gente comentaba bastante y tal. Sí, ahí es donde, por eso digo que la han adaptado a los tiempos. Al final, Peach es un personaje fuerte, que está lejos de casa y al final es una superviviente, digamos. Pero yo creo que está bien. O sea, a ver, está Nintendo detrás y está Miyamoto detrás y está la gente que ha hecho el Mario. Pero yo creo que la adaptación a los tiempos no le queda mal, digamos. Porque al final es verdad que si coges al personaje de Peach de los videojuegos, no tienes personaje. Directamente prácticamente no tienes personaje. Sí. Entonces, bueno. Luego, simplemente para aquellos, no sé si alguien que lo escuche vio en su momento la saga de animación de Donkey Kong, que era una saga de animación de hace mucho tiempo, que si la vuelves a ver es verdad que la animación era muy regulera, pero a mí me divertía muchísimo. Es verdad que a mí me molaba mucho Donkey Kong y demás, y me parecía muy guay. Y bueno, es verdad que aquí, si te fijas, salen ciertos personajes, cameos, momentos y demás. Pero bueno, ya os digo, creo que, bueno, Sergio lo ha visto, yo, Mick, te diría que la vieras también. Pero sí que pensando en eso, pensando que no es una peli que tenga un corte de animación adulta, ni un humor adulto, ni mucho menos. Todo lo contrario. Pero por el resto también merece mucho la pena. Y luego, bueno, hablo rápido de otras tres pelis. Así como el otro día venía de juicios, ahora estoy en mundo político, aunque estoy viendo pelis bastante mainstream, por decirlo de alguna forma. Caza al espía, Fair Game, de Doug Liman, sobre con Naomi Watts y Sean Penn. Creo que es una peli sobre todo que ellos dos la levantan bastante. Es básicamente de toda la parte de Irak, de cómo sacaron unos documentos para, digamos, para manchar el nombre de una agente de la CIA encubierta que estaba investigando toda la zona iraquí. Y sobre todo los asesores de si entran en guerra, no entran en guerra y demás, y cómo se la comen directamente
desde la parte del poder, la época de George Bush y toda esta zona. Creo que es una peli bastante, a mí es una peli que me ha gustado bastante, ¿no? De estas tres que voy a hablar no es la que más me ha gustado, pero se puede ver en Prime Video, Fair Game, la de Caza al Espía, o en Movistar, y creo que es una peli bastante recomendable. Vi esta peli porque antes vimos una peli que se llama El vicio de poder de Adam McKay. Creo que es una peli que además esta sí que es una peli bastante buena. A mí es una peli que me ha gustado bastante, con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, sobre el poder que tuvo el vicepresidente de los Estados Unidos en la época de Bush hijo. Y cómo obtiene todo el poder como vicepresidente cuando no lo tenía que tener, pero bueno, hubo ahí alrededor ciertas personas que estaban manejando los hilos desde abajo, y desde luego es una peli con la que te enfadas bastante y ves un poco los entresijos y cosas que pasaron, lógicamente, desde la ficción, pero una peli súper recomendable. A mí es una peli que me ha gustado muchísimo. Y tercera peli, que es El caso Sloan, con Jessica Chastain, película de John Maiden, que sobre todo lo que son los lobbies, sobre todo la peli se centra mucho en una época, bueno, de todo lo que es a favor de las armas, en contra de las armas, una mujer que es súper reconocida en el mundo de la opinión, digamos, en estas empresas que generan opinión y pueden hacer cambiar la opinión pública, y cómo se cambia de empresa, se cambia sí, de empresa, digamos, para luchar en contra a favor, perdón, de una censura a las armas y todo lo que hay detrás y todo lo que implica hacer ese tipo de movimientos. Esta sí que me parece una peli súper recomendable. De las tres, a mí personalmente la del caso Sloan me parece la mejor, y sobre todo por Jessica Chastain. Me parece que hace un papelón en esta peli, magnífico. Y bueno, me quedo un poco con esas tres pelis, que como hemos estado hablando de lo de Mario, pues para que también contéis vosotros qué habéis podido ver. ¿Tú, Mick? Pues bueno, tengo ahí varias cosillas. Yo, mira, empiezo por la de Rubinstein, por Tina, que de hecho son cosas que no voy a entender nunca. No la película en sí, me voy a meter con el cine, con el establecimiento, no con el arte, que faltaría más. Que nada, es que bueno, fui a los de la vaguada, tío, y hay una sala. Llego y la sala es bastante grande, una de las salas grandes, y estamos 3 personas, ¿no? Esto en Semana Santa, que es puente y que la gente, o sea, había bastante gente yendo al cine para ser el cine de la vaguada, cosa que es poco probable habitualmente. Y lo que no entiendo es por qué en salas más grandes ponen una película como Tina, que ojalá fuera más gente a ver este tipo de películas, ¿no? En España. Pero tienes Dungeons and Dragons y tienes Mario. Y luego fui a ver Dungeons and Dragons y la sala de Dungeons and Dragons pues será quizá más pequeña que la otra, ¿sabes? Que era como no entiendo nada. Bueno, claro, o sea, no sé, son cosas que no. Bueno, a ver, Tina. Tiene cosas que están bien. A ver, bueno, no sé si conocéis a Rubinstein, que este caballero ha estado durante mucho tiempo haciendo cortometrajes, y esto es un guión que surge a raíz de un corto ahora no recuerdo qué año, del 2013, que se llamaba igual, del mismo nombre, Tina, que era de pues, dos niños que, bueno, pues hacen ahí una matanza detrás de un sofá en un plano secuencia, en plano fijo, que estaba en aquel momento, bueno, se lo vi en su momento y bueno, estaba bien, o sea, era un corto que estaba guay, funcionaba. Y entonces, al final de eso, construye toda esta historia ahora con Milena Smith y con Jaime Lorente, bueno, que estoy con Teresa Raval, que está, Teresa Raval, la verdad es que está estupenda. Y bueno, o sea,
Tiene algo sobre todo mola por la época, ¿no? Al final, pues se desarrolla ahí en los 80, tiene el disco chino de Enrique y Ana, ¿no? Cosas de estas, o sea, hay como mucho referente a los años 80 que, bueno, pues siempre me va a gustar, ¿no? Y creo que para ser una adaptación de ese corto en el que no contaba nada, que esa secuencia en la peli está, de otra manera, pero está. Bueno, es verdad que utiliza muchos de los clichés que ya tienen este tipo de películas, pero les da una vuelta, ¿no? No sé cómo decirlo, los subvierte, ¿no? Y bueno, al final es verdad que hay una mirada de director, hay una buena mirada de dirección. Lo que pasa es que a mí la peli se me queda un poco fofa, un poco floja, como un poco a medio gas. Hay cosas como que no me terminan de funcionar del todo. Los niños están estupendos, también. Pero es como que no sé, tampoco me interesa mucho. Y como está contado algunas cosas, es como que, no sé, dilata algunas situaciones más de la cuenta, puntualiza en cosas que a lo mejor yo no puntualizaría tanto, no lo sé. Pero vamos, o sea, es una película que creo que puede ser disfrutable, sobre todo, pues claro, para los que somos fans del el terror y un poco la comedia, tiene algo de humor, y es una película bastante perversa, ¿no? Y al final, bueno, pues también va tocando a las puertas de cosas castizas, ¿no? De esa España, de esa época, y pues también, bueno, habla un poco pues, del machismo, bueno, toca ciertos temas que, bueno, que los lleva con soltura. O sea, yo le puse un 5, tampoco le di mucho más, porque es una peli que, no sé, tampoco no me interesó demasiado, y tenía bastantes ganas de verla. Más cosas. Bueno, o sea, tampoco me voy a aquí explayar mucho con El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, porque bueno, pues A buenas horas. claro, o sea, el que no haya visto El hombre que mató a Liberty Balance, pues eso, que la vea. Dungeons and Dragons, que la verdad es que me pareció una película bastante buena. O sea, me pareció una película muy divertida, muy entretenida, con un humor bastante inteligente, un humor muy blanquito, eso sí, o sea, todo como en su justa medida y tal. Alguna vez tiene algún puntito por ahí un poco más picarón, ¿no? Pero no es de lo que más. Es un humor como bastante comedido, pero bueno, con ese toque británico también. Es una película americana, pero tiene un toque de humor británico también. Es verdad que, bueno, yo que sé, tenemos ahí a Hugh Grant, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sí que le da también ese puntito. Y es que hay algunos personajes que están muy bien, o sea, los personajes están bastante bien definidos. El tono, sobre todo el tono de la película, creo que funciona Es lo muy mejor. bien. El Sí. tono es brillante. Sí, han conseguido hacer pues una película de aventuras en la línea de lo que pudo haber sido Willow, por ejemplo, de producciones. Claro, sí, es verdad, es un poco esa línea de pues héroes fanfarrones, vacilones. Bueno, pues creo que funciona muy bien y además han conseguido meter pues todo el universo. Bueno, la película además se desarrolla, es Neverwinter, van a Baldur's Gate, tal, o sea, es como toda la mítica de los, yo creo que es Fuego del Realms, de Reinos Olvidados, y bueno, están, ¿no? Las cosas del Dungeons and Dragons están, además tú vas viendo las situaciones que se van dando y yo lo fui a ver con colegas que somos roleros, ¿no? Y nos íbamos imaginando las tiradas, ¿no? De la party, porque van a, pues, claro, o sea, situaciones como súper rocambolescas y totalmente imposibles, ¿no? Y hay una cosa que a mí me hizo mucha gracia, que es que el único dragón que sale es un dragón gordo. Que muy gracioso eso. Bueno, hay otro dragoncillo, ¿no? Luego por ahí otra cosa que no es un dragón realmente, pero el único dragón es un dragón gordo y a mí eso me gustó, me hizo mucha gracia. No sé, que es buena peli, yo le puse un 7, es una buena película y bueno, espero que pueda ser como el comienzo de una hermosa amistad con la franquicia en esta línea, ¿no? Vamos, sobre todo, bueno, pues para vender figuritas a Hasbro le va a venir de puta madre. Mira que además venía de una peli muy mala, que era la anterior. Ostras, es que era Era muy mala. muy mala. Muy mala, era muy mala.
En esta además hay bastante del vestir, o sea, a ser un mimeto, tío. O sea, los mimetos son criaturas que parecen otras cosas. Por ejemplo, el cofre este que sale con una lengua con dientes, esos son súper clásicos, súper míticos de Dungeons and Dragons, siempre sale alguno, ¿no? Y tal. Es que hay una coña de Dungeons and Dragons, que es que en una partida, pues empiezas en una partida, ¿no? Y está el narrador contando cosas, y entonces alguien hace un chascarrillo, dice, el bardo se rió, el pícaro se rió, el bárbaro se rió y la mesa se rió. ¿Sabes? Que es por lo de los mimetos. Bueno, nada, es que si no habéis jugado a Dungeons and Dragons, lo entendéis. Que nada, Podemos más reírnos cositas. si quieres. Sí, reído. Bueno, no. Por favor, no vuelvas a hacer eso, Beli, por favor. Sí, nada, bueno, o sea, Suro, que vamos a hablar de ella ahora. El otro día también vi Grupo Salvaje. Me gusta que dice Suro para que veamos que ha hecho los deberes. El otro día vi Grupo. O sea, yo no he venido aquí viendo todas las películas ever. O sea, no me toquéis la moral. Alemania. Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, de mi querido y amado Sam Peckinpah, que tampoco voy a hablar de Grupo Salvaje, el que no haya visto Grupo Salvaje a estas alturas, pues eso. Y bueno, o sea, le di un tiento a Autodefensa. La serie es producción de Filmin, además. Y produce y distribuye Filmin. Es una serie de Berta Prieto, de Belén Barenis y Miguel Ángel Blanca. O sea, Berta Prieto y Belén Barenis son las protas, además. Y no sé, la verdad es que le he puesto un reguleras, le he puesto un 4. O sea, hay 2 temporadas en Filmin, he visto la primera, son capítulos estos de 15-20 minutos. Y bueno, no sé, sin más, no me interesa. Es como una especie de caricatura pseudopunk de la sociedad adolescente y preadolescente actual, pues raveros que escuchan pues trap, reggaetón, este tipo de cosas, adolescentes feministas en Barcelona que se drogan y tal, es como, bueno, no sé. Bueno, funciona, hay veces que funciona, pues comedia y tiene pues algunas veces algunos gags, algunos puntos que sí que funcionan y tal, pero bueno, me parece como demasiado caricatura de sí misma y ellas tampoco me gustan tanto, no sé, las protas como, bueno, que creo que es un fiel reflejo de muchas de las juventudes que tenemos ahora, porque las generaciones de ahora, de esa edad, madre. Pero bueno, ya estoy hablando con un abuelo, Cebolleta. Es que me estoy haciendo muy mayor. Menos mal que lo has hecho tú, Mick, porque... Ya, no, bueno, pues es que si es que es lo que hay, a ver qué le vamos a hacer. Me hago viejo, tío. Y bueno, luego tenía pendiente, que yo no la he visto nunca, Better Call Saul. Ay, a ver si me la veo. Esa la tengo pendiente ahí también. Y la empecé el otro día, o sea que he visto 2 capítulos, porque estoy con el tiempo bastante limitado últimamente, pero bueno, es como son las grandes obras maestras que se supone que estaba a la altura de Breaking Bad, siempre se ha dicho, y la última temporada que fue hace poquito, dijeron que fue absoluta maravilla. Entonces digo, bueno, pues voy a tener una de estas de capítulos de 50 minutos, 45 minutos para irme viendo un capitulito de vez en cuando. Y bueno, y el Mandaloriano, pues el de la semana pasada también, pues de puta madre. Probablemente ha sido uno de los capítulos, no sé, uno de los mejores capítulos del Mandaloriano hasta la fecha. Yo no le pude ver todavía. Pues entonces nada, Me queda. a mí me gustó mucho, me pareció un capitulazo. Ya, pues entonces lo dejamos para la semana que viene. Pues si os parece, vamos a cortar y ahora seguimos hablando de más cosas, de películas y esas cosas. Bueno, Y esas cosas. ahora, Ahora. y si no vuelvo, Tú sabrás. ¿Mm?
Bueno, y como todavía tenemos tiempo y no hemos acabado el programa, pues voy a aprovechar y voy a comentar algunas cosas que yo también he visto esta semana antes de arrancar con la película de la que vamos a hablar hoy, Suro. Bueno, pues en esta semana, en estos días he seguido viendo Succession, me queda un capítulo, igual que del Mandaloriano, pero el tercer capítulo de Succession de esta temporada, que hubiese hablado de la semana pasada, si de no haber sido por Víctor que nos lo impidió. Un capitulazo, 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 quizá, vamos, de los mejores de la serie. Tremendo el nivel de ese capítulo y cómo juega con todo, porque además ocurre algo muy fuerte dentro del capítulo y te llegas a plantear si es verdad, si es mentira, si te están engañando, si están haciendo perrerías a los personajes. Si no, me parece increíble, me gusta muchísimo. No sé si vas a decir algo, Víctor, que me ha parecido o... No sé, o sea, porque siempre pasa con las series, ¿no? Que como avanzan las temporadas, hay muchas series que luego bajan mucho el nivel. Creo que hay casos excepcionales que consiguen no hacerlo. Eh, yo es que lo único que puedo decir es que yo ahora mismo estoy deseando que acabe el programa. No, tampoco estoy deseando que acabe el programa, pero sí que esta noche me veré otro porque es como una necesidad enorme de seguir viendo eso. Es que es un poco morboso también la serie, ¿no? Al final ahí estás viendo miserias humanas de ricos y, bueno, pues tiene algo ahí que te engancha. Pero es el pulso que tiene, o sea, es el pulso a nivel cámara, a nivel narrativo, por lo menos de los dos primeros episodios, es que tiene un ritmo trepidante. A Lo- nivel de realización y de todo, es increíble. Ya no es la historia, sino que te atrapa también por lo visual. bueno, visualmente, sobre todo esos reencuadres que tiene, esos movimientos bruscos de cámara, es muy interesante también en ese aspecto, claro. Sí, muy semidocumental, de Sí, pequeños zooms y todo esto que se sí. hacía también para darle ese sentido. Y algunos que son como puede parecer que algunos son un poco casi aleatorios, ¿no? Y que simplemente porque hay tensión meto un zoom, pero hay otros que son brillantísimos y que además que subrayan a lo mejor un momento cómico, un momento es muy inteligente. El Mandaloriano también me queda un capítulo y descubrí una serie que estoy prácticamente al día porque tenía que ver varios capítulos seguidos, que es Rain Dogs, desubicadas en castellano, una película británica de Reino Unido, la podéis ver en HBO, que me ha gustado mucho. Es medio drama, medio comedia de una familia desestructurada, una madre que vive con su hija preadolescente, tiene unos 10 años, y la madre pues está totalmente, bueno, la familia está desahuciada y la madre tiene que hacer malabarismos para conseguir vivir bajo un techo y dar de comer a su hija. Todo esto con unos amigos y una gente cercana que no puede ser más, pues también en el límite de los borderlines, también de familias desestructuradas, de situaciones muy complejas. Y me ha parecido una serie muy, no sé, muy real, que cuenta una historia como muy pequeñita, pero a la vez que te atrapa y que te emociona. Y me ha gustado mucho, la recomiendo. Eh, Creo que he visto los 6 primeros capítulos, me quedan, no sé si un par, en HBO. Rain Dogs, gran peli. Gran serie, perdón. Super Mario Bros., la película que ya hemos hablado de ella. Y luego he visto también Mujeres sin censura, dirigida por Eva Vizcarra, escrita por Carmen Ayue y por Abel Alfonso, nuestro amigo Abel Alfonso, que, bueno, un documental de Unicorn Content y Nadie es perfecto que podéis ver todavía, sí, bueno, imagino que se mantendrá ahí un tiempo, en la web de Telemadrid. Es un documental, no sé lo que dura, creo que hora y media o una cosa así, un recorrido por algunas de las actrices más icónicas del Destape, que en su momento yo creo que fueron
casi musas, ¿no? Y que todo el mundo las conocía por aquellos desnudos picantes, y que ahora muchas han pasado prácticamente al ostracismo, y algunas que no me sonaban ni siquiera su nombre, ya no son actrices bueno, también es verdad que son actrices mayores y que las actrices mayores cada vez trabajan menos, ¿no? Excepto algunas elegidas. Y me ha parecido muy interesante porque, ostras, era un mundo que no me había parado nunca a pensar, ¿no? Sobre cómo fue el destapes. Todos sabemos que existió, sabemos qué tipos de películas se hacían, pero no tanto lo que había detrás y cómo lo vivieron esas mujeres. Y bueno, me ha parecido un documento como mínimo que merece la pena echar un vistazo y pararse a ver. Creo que es un buen trabajo. Ya, digo, lo tenéis en la web de Telemadrid. Y bueno, más o menos eso es un poco lo que he visto. Y si queréis... Un abrazo, Abel. Un abrazo, Abel, sí. Y si queréis pasamos un poco a hablar de Suro. No queremos. Has pues, dicho que sí queréis. No queremos. Pues entonces, ¿de qué quieres hablar, Mick? No sé. Bueno, mira, aprovecho a mandar un saludo a David y a Gemma de Todo de Zombie, que es un programa también, podcast, que bueno, que están en varias plataformas y tal, especializado en pues, contenido Z. Se habla de todo, de cómics, de juegos, de series, de películas, de todo lo que tenga que ver con los zombies. Y ayer me hicieron una entrevista para el programa y nada, pues le mando un abrazo desde aquí y pues que la gente pase por Todo de Zombie. Bueno, y después de esta promo que te has hecho a ti salvajemente, Sí. ¿podemos hablar entonces ya de Suro? No. ¿O quieres vendernos algo más? Pues no. Aprovecha, Mick, no sé si tienes... No quiero vender nada. Bueno, pues nada. Pero bueno, ha estado bien jugado, ¿eh? Tampoco quiero hablar de Suro, ¿por qué no hablamos de Dungeons and Dragons? Es verdad. que no lo he visto todavía. Es verdad, vale, nada. Voy a ver si puedo ver la mañana. No, venga, próximamente debería caer. Hablemos de Suro. Con esta película tengo, bueno, esto que estamos haciendo últimamente de hacer como una previa y hablar pues del director o tal. En el caso de Suro, no sé si habéis visto algo de Miquel Gurrea, brevemente, Bueno, un par de cortos y ya está. No, es que, bueno, claro, esto es ópera prima y yo la verdad es que no... O sea, el que tiene antes Helsear, no, ni idea, y Foxes tampoco. O sea, no he pillado ninguno de los dos en ningún festi ni nada. Yo no le conocía, a Miquel Gurrea. Yo la verdad es que tampoco, y además tampoco he sido capaz de encontrarlo así fácilmente. Y a lo mejor si me pongo a buscar hubiese encontrado los cortos, pero sí, lo cierto es que no. No he buscado con mucho ahínco tampoco, Así que si queréis pasamos directamente a hablar de la peli. Esta vez se me ha ocurrido utilizar ChatGPT 4 para hacer la sinopsis de la película. Le he preguntado si puede hacernos un resumen de Suro, y como siempre hacemos el chistecito al final, le he pedido que si puede ser con un toque de humor, y me ha dicho: claro, vamos a darle un toque de humor a este resumen de la película Suro. ¿Quieres saber de qué trata Suro? Pues imagínate que tienes un perro, pero no uno cualquiera. Este perro es como un superhéroe. Sí, has leído bien. Suro, el perro protagonista de la película, tiene habilidades sobrenaturales que lo convierten en un héroe en toda regla. En la película Suro se ve envuelto en una peligrosa aventura para salvar a su dueño de unos villanos muy malvados. La trama es emocionante y te mantendrá pegado a la pantalla, pero lo mejor es que el perro hace cosas increíbles. Es como si tuvieras a Superman en tu casa, pero en versión canina. La película tiene una fotografía espectacular con escenas muy bonitas que te harán sentir como si estuvieras dentro de la película. Además, Suro es tan carismático que te enamorarás de él desde el primer momento. Y si eres amante de los animales, seguro que te encantará. Así que ya sabes, si quieres pasar un buen rato, reírte un poco y disfrutar de una historia emocionante con un perro superhéroe, no te pierdas Suro. Está garantizado que saldrás del cine con una sonrisa en la cara. A veure, penya! Un brindis per l'Helena i l'Ivan.
i obrim el finestral a la façana sud. Tampoc hi ha pressa per això. Jo vull tenir-la acabada abans del parc. Ja sou aquí? Haurem de canviar les bigues. No, les podem restaurar. Que teniu algú que us faci la lleva de suro? Uns anys en 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros. 20.000? És una mica pijo, no, tot això? He canviat el nostre cotxe per això. No t'has tornat boig o què, tia? Ai, perdona, tu qui ets? És molt fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar. Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre al meu fill. 1, 2, 3! Buena sinopsis. Buena sinopsis. ¿De qué película estaba hablando? No. De Superdog. No tengo ni idea. Estaría gracioso como juego el ponerle ese y luego intentar adivinar la peli de la que habla. Luego le he vuelto a hacer preguntas porque no lo entendía y tengo la sensación de que no puede acceder a sinopsis de películas. No sé si es para evitar temas de derechos de autor o... Eso tendría sentido. En función del resultado del experimento. No. Pero bueno, eso, que Suro. ¿Por qué merece la pena ver Suro? Lo dejamos así, ¿no? Sí, hombre, claro. Vale. Tal cual, o sea, no vas a hablar, o sea, no vas a contar de qué va la película. No, déjalo así, sí. Bueno, hombre, si se puede resumir... Bueno, es una pareja que intenta construir una nueva vida en los bosques. Y si no, cambia y llama al perro Corcho. Y ya está, le llamas Corcho y la sinopsis más o menos. Me gusta el nombre de Corcho para un perro, ¿eh? Corcho. El perro Corcho. Corcho es un buen nombre. Es como sarampión y varicela para un gato. Ah. Mola también. Pero para solo uno, o sea, no es que tengas dos y les pones sarampión, sino que a uno le pones sarampión y varicela. Ya está, sí. Bueno, venga, vamos a intentar avanzar. Vamos a hacer el Víctor. No tengo nada más que decir. No. No. Sabía que iba a pasar. Claro, estamos hablando de un perro. No. Pues a ver, claro, pues yo soy Suro, el perro. Vale, pues se queda así. Mick, cuéntanos, ¿por qué merece la pena ver Suro? ¿Por qué merece la pena ver Suro? Pues, venga, no, voy a quitarme el perro. Bueno, para los oyentes, me he puesto un avatar de estos de Zoom de un perro. ¿Por qué merece la pena ver Suro? Bueno, porque es una película, de hecho, me sorprendió bastante. Es una película, creo, bastante sorprendente. Tampoco me esperaba nada en concreto porque no había visto nada de este señor. Entonces, la verdad es que, bueno, creo que es como un estudio maravilloso de una especie de contradicción en una pareja, ¿no? Que unos de una manera, otros de otra. Y a veces se encuentran, a veces se separan en función de las cosas que les van pasando. O sea, es como la vida misma, pero como haciendo una especie de analogía del capitalismo y de la vuelta a los orígenes, la involución, el volver a la España rural, ¿no? El volver a los pueblos, en cambiar de vida, pues bueno, o sea, replantearse toda la vida actual. Y bueno, o sea, creo que tiene una trama bastante interesante y es como una especie también de pseudo-western. Es como este nuevo cine español que se está haciendo, ¿no? De la vuelta a lo rural, que podríamos casi pues meter a lo mejor en un saco. Son películas muy diferentes, pero la de 20.000 especies de abejas, O que arde, Alcarrás, Asbestas, ¿no? Asbestas, que es como
utilizar un poco esa España vaciada, ¿no? En plan, los recursos de antaño que teníamos, ¿no? Los santos inocentes, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Volver un poco a los pueblos y a la España vaciada y contar historias más pequeñas, pero también muy interesantes, ¿no? No hace falta hacer superproducciones para contar historias interesantes y generar personajes atractivos y bueno, o sea, creo que es un estudio humano actual bastante interesante. Creo que está muy bien dirigida, los actores están estupendos, o sea, vamos, Vicky Luengo está muy bien, pero es que Paul López está casi mejor que Vicky Luengo, o sea, Paul López está fantástico. O sea, están los dos muy bien, vamos, no es que esté uno mejor que otro. De repente en un charco. No, pero que Paul López me ha sorprendido bastante, porque también estábamos acostumbrados, no sé, yo quizá a verle en registros más cómicos. Secundarios también. Secundario y registros más de Sí. comedia. Y entonces, bueno, como que me ha caído, el personaje me ha caído como muy, muy bien en este registro y es que Vicky Luengo en esta peli me cae mal. Mira que me gusta Vicky Luengo, ¿eh? Es que me cae muy mal en esta peli. Y bueno, o sea, es un thriller dramático, rural, que bueno, que creo que es muy, 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 muy interesante y me voy a tener en cuenta. Es muy buena película, no sé. ¿Víctor? A ver, suscribo, sobre todo, al final es una peli que la levantan los dos actores. Es una peli en la que es un trabajo actoral y un trabajo de dirección de actores que creo que es súper interesante. Y yo creo que una de las cosas que más me interesan de la peli es que al final se está dando la vuelta a todo esto, que es de la ciudad al pueblo, ¿no? Y al final es lógico que también en los últimos años pase esto y se estén haciendo pelis de este estilo. Y sobre todo me gusta cómo está reflejada a través del cambio de los personajes, desde el primer momento que llegan, cómo se conocen, ¿no? Tengo la sensación de que hay muchos temas, que hay muchos temas subyacentes, que hay muchos temas por debajo que ocurren en esos espacios vacíos, en esas miradas, en todo esto, que me parece que la peli tiene una clave ahí muy mágica de cara al espectador y de cara a la reflexión. Desde el punto de personajes que llegan de la gran ciudad al campo con una moralidad, con una superioridad incluso, con unos ideales que chocan en este entorno, pero asimismo también con con la propia gente del lugar. Entonces son circunstancias que yo creo que son muy especiales y están retratadas y coreografiadas a lo largo de la película con un ritmo que es muy intenso a pesar de lo llano que es. O sea, al final es una peli que a priori parece que no tiene mucho ritmo, ¿no? Que es lenta y demás, pero al final ese choque de personajes hace que funcione muy bien. Sobre todo, es verdad que actúas un poco como juez, o la sensación es esa, pero esa necesidad de reconstruirse como personajes me interesa mucho. Esa parte de, vale, tengo pareja, pero como me he ido al campo, estoy redescubriendo a mi pareja, estoy redescubriendo el mundo, estoy redescubriendo mis ideales, estoy redescubriendo mis miedos. Y creo que la peli trabaja muy bien en ese sentido. Y vamos, creo que me gusta mucho el montaje, me gustan mucho los tiempos que manejan. No sé, es una peli que la verdad es que para mí ha sido una sorpresa y ahora me arrepiento de no haberla pillado porque esta estuvo en el Festival de Cartagena y me arrepiento mucho de no haberla visto, de no haberla podido ver en grande, porque creo que al final es una peli interesante y muchas veces enfrentarte a pelis de estas en gran pantalla te llena más aún, porque todos esos primeros planos o planos generales, esos cambios, esos espacios, esos tiempos, generan otra cosa también en grande. De cada espectador, ¿no? Al final los tamaños se hacen más grandes en el cine, lógicamente, y los espacios en blanco, los espacios en silencio también se hacen más grandes. Y creo que es algo que trabaja muy, muy bien la peli, hasta llegar a un momento de tensión que estalla con esa secuencia final de Vicky Luengo, que te desencaja. También hay un punto de desencaje ahí. Pero bueno, simplemente creo que es una peli muy, muy de cierta forma actual.
a nivel reflexiva. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante la peli, desde luego. Yo creo que esta película viene un poco también a reafirmar este cine intimista catalán que hay en los últimos años. Has mencionado Alcarràs, pero tenemos por ahí también bueno, películas como Libertad de Clara Roquet, películas como, bueno, no es tan intimista, ¿no? Pero podríamos mencionar aquí Mediterráneo de Marcel Barrena. Tenemos Los días que vendrán, que es así que sí que va un poco más hacia el intimismo con David Verdaguer. Verano del 93 también. También, ¿no? Un poco este rollo. Y estas anteriores que yo he mencionado es que además son de la misma productora, que es la productora de Suro, con lo cual como que se está apostando por ese tipo de cine, en este caso la productora Lastor Media, y que están haciendo un cine de autor muy concreto y que tiene algo catalán, ¿no? Como una marca propia que quizá en otras comunidades lo veríamos de forma distinta. Me gusta mucho una cosa que habéis dicho, ¿no? De este contraste de campo y ciudad, y lo que me gusta es que al final la diferencia entre la gente de campo y la gente de ciudad es el estilo de vida, porque luego los principios y los valores y las pulsiones siguen siendo las mismas, ¿no? Y al final tenemos a unos personajes que vienen de la ciudad, que son modernos, que casi juzgan a un poco cómo funciona el mundo de lo rural, y luego cuando se tienen que enfrentar a ellos, pues actúan de forma distinta porque tienen una forma de vivir distinta, pero acaban también acudiendo a la violencia, a la desesperación, al gritarse, al no sé, como a ese tipo de cosas que parecía que estaban juzgando de la parte del campo, ¿no? Como un mundo rural menos civilizado. Los actores es que al final son la película en este caso, ¿no? Vicky Luengo y Paul López, maravillosos. Bueno, Vicky Luengo es que ya es como que no tiene que demostrar nada, probablemente es una de las actrices más en forma de España ahora mismo. Sí. Es verdad que tiene un perfil como muy concreto, ¿no? Y una chica como muy dura en sus papeles en general, que a lo mejor hay que verla en otros personajes. Pero Paul López, desde luego, ha sido una sorpresa, porque es un actor que hemos visto mucho tiempo. Yo estaba pensando en la serie de Berto Romero, que creo recordar que él estaba, ¿no? Como vecino, creo que estaba como vecino, haciendo un poco como el tonto, ¿no? Y también estaba, creo, en Historias Lamentables, estaba en Vergüenza, sobre todo, ¿no? En Vergüenza. Ah, no, estaba en Vergüenza, a lo mejor estaba confundido No en con la de Vergüenza. Berto, está en Vergüenza. Yo creo que lo confundes con Sí. Vergüenza, sí. Sí. Y haciendo unos papeles como más divertidos que decías tú, Mick. Y aquí se destapa como un actorazo, pero como un actorazo increíble. También me ha sorprendido bastante en ese sentido. Creo que el ritmo y el cómo presentan la historia también es muy interesante. Tú hablabas, Víctor, de los fuera de campo. Al final, perdón, de los campos vacíos. Al final hay una cosa muy chula en esta película, y es que se está hablando de la comunicación entre las parejas y entre lo que las parejas dicen y lo que luego hacen. Y durante toda la película estamos viendo momentos en los que estamos viendo a lo mejor la casa, no les estamos viendo a ellos, pero sí les estamos escuchando. Y al final, por un lado, los personajes están hablando y por otro estamos viendo una cosa que no tiene nada que ver. Estamos viendo la tranquilidad como de esa masía, mientras que ellos están pensando en los planes que van a tener de futuro y demás. Y ese contraste entre lo que se ve y lo que se dice, al final es un poco lo que acaban haciendo ellos, ¿no? El contraste entre, no, si yo quiero que la relación funcione, pero luego no actúo en consecuencia. Y con respecto a lo que tú decías también, Víctor, de cómo te plantea la película ser un juez, me recuerda un poco a Asbestas, en el sentido de
Sí. En Asbestas, por un lado, primero te ponen desde el punto de vista de un personaje y de repente te da la vuelta y te pone en el punto de vista de los lugareños de allí de toda la vida y te hace ver cómo ninguno tiene razón, sino que cada uno tiene sus opiniones. Y en esta película me parece un poco parecido, que según avanza te das cuenta de que hay como pequeños pulsos que los generan los personajes cuando toman decisiones que putean al otro, que putean a su pareja, y en ese momento dices, joder, ¿por qué haces eso? Pero intentas echar para atrás y ver por qué ha hecho eso y ver quién tiene la culpa y no eres capaz de saber del todo quién tiene la culpa, si la otra vez se molestaron por algo que realmente era importante, si realmente merecía la pena haber dado ese paso para como marcar el territorio y que el otro... Y te pone ahí en una situación en que al final no eres capaz de ir con ningún personaje. Los dos te parece que lo están haciendo rematadamente mal. Sí que al final, a mí me despista personalmente lo de Vicky Luengo cuando se pone con esa rabia en la fiesta, porque no sé muy bien qué ha pasado entre medias, ¿no? Y me genera como muchas dudas. No me parece mal, ¿no? Pero me genera ahí... Yo creo que yo creo que es una secuencia que te deja, por eso, que te deja un poco perdido en ese sentido. Y yo creo que actúa mucho más como casi como detonante final de la película, de la propia pulsión de la película, que de algo narrativo como tal. Tengo la sensación de que actúa mucho más hacia el personaje y hacia el espectador que como que funcione de cara a la película. No sé si me explico. O sea, más en el sentido de generar algo, que yo creo que es un poco la trascendencia que tiene la peli, que va generando puntos de tensión, de todo esto, y tengo la sensación que esa secuencia... Yo creo que también está puesta ahí porque al principio de la película tenemos una secuencia de baile de los dos. El de baile, sí. Que es una coreografía prácticamente perfecta, bien, como que muy a la par, muy al tempo, los dos, Fiction, pues casi. eso, sí, Y sí, juntos, claro, y los dos juntos. claro, súper juntos, como con además una cercanía y una complicidad plena, ¿no? Al 100% y plantea como a los dos personajes súper unidos. Con esa secuencia final, un poco de eclosión ahí de Vicky Luengo sola, a mí, no sé, denota como, pues eso, una especie de acumulación de un montón de sensaciones, de impotencias, de rabias, de soluciones intentadas en cuanto a un montón de cosas para hacerse entender o cosas que eso, que ha estado intentando durante toda la película, ya no solo durante la película que hemos visto, porque al final es una película que también se compone mucho a base de lo que no se dice, ¿no? Como en otras muchas, ¿no? De cosas y situaciones que probablemente el espectador no haya visto y que hayan sido pues cúmulos de toda esta situación, de tanto de uno como del otro, de su cabezonería, de los principios de uno y los principios del otro. Entonces yo creo que ahí, en esa fiesta, es como que es por primera vez el momento en el que ella se libera del todo, bebe, el otro está a su bola, está haciendo, pues eso, sus amistades, ¿no? Y tal. Y entonces como que ella hay un punto en el que se emborracha y tiene una especie de ¿cómo lo llaman esto en Catarsis, psicología? casi, ¿no? Sí, catarsis o una fermentación, ¿no? Que también lo llaman, como una especie de fermentación de pensamientos nocivos que llega un momento en el que explota y pues está bebido alcohol, entonces la mente se va ahí y pues, se evade como de esa manera y pues bueno, es como plantear un inicio y un final de lo juntos que estaban a los separados que han terminado, ¿no? Como de esa manera, como era pues lo contrario que esperaban, ¿no? Porque se suponía que iban a hacer una vida diferente, estaban súper unidos, ¿no? Iban a construir ahí un entorno familiar, un proyecto de vida juntos, más tranquila, más sosegada, y bueno, y probablemente más saludable tanto a nivel mental como a nivel espiritual. Y de repente, pues con la situación que se da con lo del corcho, ¿no? Que al final que me flipa esto, ¿no? Cómo el corcho se convierte en ese catalizador de todo esto, ¿no? Casi
Casi, perdón, Mick, que casi el corcho actúa de metáfora de la superficialidad. Claro, a mí hay una total, cosa que me pasa que me pasa con esta peli, que la sensación que tengo como los personajes de ciudad pasa en las pelis americanas también, lo hemos visto muchos en las pelis americanas de cuando las familias de ciudad también van al campo y surgen miedos, digamos, se ha visto mucho en terror también y en algunas cosas de estas, pero me parece me parece fundamental el desconocimiento de las personas, ¿no? La sensación es, estás en la ciudad y tienes como una zona de fuegos artificiales, ¿no? Te puedes evadir prácticamente de cualquier cosa en cualquier momento, porque no tienes todo lo que necesites a tu alcance para poder salir de situaciones ¿cómo se dice? De cotidianidad, ¿no? Pues me evado, no puedo no estar contigo porque tengo 18 cosas más que hacer y la sensación es esa, es de la parte de voy a un sitio en el que la tontuna esta que se decía de me voy a la India para conocerme a mí mismo. Y es un poco la parte de, vale, si no hay nada más alrededor, seguimos estando juntos, seguimos yendo hacia el mismo sitio. Aquí que ya tiene que ser todo como más claro, lo hemos tenido tanto porque la complicidad de ese baile es tal o es superficial. Esa parte y luego como personajes cómo somos, ¿no? La parte masculina de él, la masculinidad, cómo es la masculinidad, cómo es, porque hay una secuencia que es, yo creo, no, bueno, yo creo no, es el punto este clave, que es cuando ella llega por primera vez al sitio donde él está trabajando, que es, estás delante de mis hombres casi diciéndome a comer, ¿no? Como la mujer que me está llevando, que lleva los pantalones. Y ahí se genera esa ruptura de forma de ser. Que luego vamos viendo en diferentes ocasiones de cómo cambian, cómo pensaban que era el otro, pero no es, y cómo esto desarrolla lo que decía Sergio, que son las pulsiones al final más personales, ¿no? Las más fundamentales. Y al final todo se resume en eso. Y a mí es una de las cosas que me gustan de estas pelis y que creo que aquí lo hacen muy bien, que es personajes que les has sacado de su entorno de confort. Y a partir de ahí se tienen que volver a conocer, digamos, y vuelven a tener que reenamorarse. Y al final es la absoluta el desastre, ¿no? Al final. Pero también es un poco tramposo, ¿no? Algunas cosas que utiliza, por ejemplo, esto de que estén fuera del agua, no este pez fuera del agua, este entorno realmente lo que hace es someterles a un poco más de estrés, pero el problema de la comunicación tendría que venir de antes, ¿no? O podría estar ahí medio en el aire, porque en el fondo no es que se genere una situación que sea, no sé, algo extremadamente distinto, es simplemente que uno toma una decisión y a partir de ahí se desencadenan una serie de situaciones cada vez más graves. Pero no es, no parte de algo tremendo, es simplemente pues que decidimos contratar a uno en lugar de a otro y a partir de ahí ya todo se va a la porra. La confianza, yo la sensación, o sea, es el punto de confianza y de, por eso digo que tengo y sobre todo después de la primera secuencia, o sea, la primera secuencia marca muchísimo, el baile, o sea, la comunión que hay entre esos dos personajes tan fuerte hace que por contraste, en cuanto hay una discusión, en cuanto hay un punto de desunión entre ellos, digamos que tú como espectador también desarrolles toda esa parte de, espera, no son tan cómplices, ¿no? Al final, no son tan... Y al final es eso, las decisiones que tomas en los momentos malos son un poco los que te hacen también como persona, ¿no? Y al final los personajes van desarrollando eso. ¿Confío en las personas o no confío en las personas? ¿Confío en mi pareja o no confío en mi pareja? ¿Confío en lo que soy o no sé si soy esto o no? Y un poco te vas descubriendo y yo creo que ahí es el juego este que hace la peli y sobre todo es, si no estuviera esa primera secuencia, digamos que todo no funcionaría igual, lógicamente, como en todas las pelis, lógicamente, pero esto es tan así, tan, lo que decía Mick, tan perfecto, esa primera secuencia es tan perfecta que al final parece que evidencia un sueño de dos personas que van a su Edén, ¿no? Y a su jardín y al final hay lógicamente,
se vincula a lo que dices tú. Hay un fallo de comunicación desde hace mucho más tiempo del que ellos pensaban. Y el hecho de que lo desarrolle de esa forma, en principio en conversaciones que parecen, bueno, pues ya lo hablaremos, ¿no? Cuando se encuentran con este personaje, que es el que les va a hacer todo lo del corcho, y ahí empiezan un poco las desavenencias, ¿no? Conversaciones y demás, pequeñas aristas que luego van desarrollando. Y yo creo que la peli juega muy bien esos espacios y cómo uno y otro van desarrollándose, cómo él quiere meterse en eso para conocerlo, pero para controlarlo también, y cómo la otra persona es como, si tenemos esto, ¿por qué quieres ir a eso? Si tenemos este otro proyecto, ¿no? Al final, todos esos proyectos personales o comunes, cómo van chocando. No sé. De hecho, al final yo creo que también todo nace de algo que ocurre justo en el inicio de la película, además del baile, y es cuando les definen, que a ella la definen como, bueno, primero le definen a él, ¿no? Creo que le dicen, tú eres el que habla mucho y que eres como un fanfarrón, y luego ella es la que actúa. Hacen como un comentario así, tipo chascarrillo, para meterse con él en plan coña, y a la otra un poco pues alabarla, y en el fondo lo que están diciendo, tú eres el típico fanfarrón inseguro y tú eres la típica insegura pragmática, ya está, ¿no? Y a partir de ahí, pues fight, luchad. Y bueno, pues empiezan todos los problemas de comunicación. Si os parece, hacemos parada y ahora continuamos. Y me he apuntado un tema que me he dado cuenta también un poco con las reflexiones que estábamos teniendo antes. Hablabas tú, Víctor, de que la película también trata el tema de un poco la masculinidad, ¿no? Y además mola porque lo hace con un personaje que al llegar a este mundo rural lo presenta como un tipo moderno en contraposición con lo rural, con estos ideales como más modernos y todo esto, y parece que su construcción de la masculinidad será distinta a la construcción de los hombres que hay a su alrededor, porque en el fondo estamos hablando de una película en la que Elena vive en un mundo de hombres, porque está rodeada de hombres, está con Iván, su pareja, pero es que el resto son chicos. No recuerdo así ninguna mujer con un diálogo de demasiadas líneas, que yo creo que es prácticamente la única. Y me parece interesante porque él se muestra como un tipo que parecería que no debería ser machista o que no debería tener formas de actuar con una masculinidad a veces un poco tóxica, ¿no? Un poco tal. Y nos encontramos con momentos como el que habías mencionado, cuando le dice a ella, a Elena, vete a casa tú y vete comiendo tú, que no quiero que me juzguen. Y te das cuenta ahí que un poco lo que yo decía, ¿no? Que pueden tener formas de vivir distintas, pero que luego al final no separa tanto a una persona de ciudad de alguien de campo. Y con ella pasa algo parecido, porque ella no la ponen como una mujer, sí que tiene como algo de feminista, de mujer empoderada, mujer fuerte, pero en el momento en el que entra en juego la maternidad, todo se desmonta. En el momento en el que la ves a ella fumando un cigarrillo, lo que estás viendo es a una mujer que, lejos de parecer que sabe lo que quiere, es todo lo contrario. Es una mujer que tiene muchísimas dudas y que cada vez que fuma parece que lo que se está haciendo es mutilarse a sí misma, ¿no? O hacerse daño para llamar la atención y no sé, porque no sabe lo que quiere hacer con su vida. Me parece muy interesante también eso. Sí, cuando fuma o incluso cuando se sirve vino, ¿no? Porque el momento en el que llega el chico y le sirve vino a él y ella coge la botella y se sirve también, el otro pone cara en plan de, bueno, ya estamos, ¿sabes? En plan de, como que es algo reiterativo dentro del comportamiento de ella, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Perdón, Víctor. No. Y sobre todo eso, ¿no? Me gustan los contrastes, cómo al final lo equilibra todo. Como ella, por ejemplo, que está en un mundo de hombres, para conseguir equilibrarlo y que no parezca que es Blancanieves,
la meten como la jefa, ¿no? Y como la heredera del reino prácticamente, y además con una actitud quizá como más echada para adelante que el otro parece como que va como con más cuidado y más a preguntar y como tiene un punto de inseguro de, no, es que quiero aprender, es que quiero ver aquí cómo funciona esto antes de, y luego poco a poco sí que se va envalentonando en algunos momentos, pero me parece que compensa muy bien ese juego de poderes. Sí, y además juega, yo creo, la película todo el rato a eso, ¿no? En plan, un poco a alternar entre uno y otro, ¿no? En plan, como que nos posiciona todo el rato. No, vamos con este, no, ahora vamos con el otro. ¿No? Y es como, no, Sí. no, no voy con este tampoco, nada, pues pensaba que iba, porque al final vas viendo cómo se comporta uno y el otro, porque todo el rato va buscando el espectador al mejor de los dos, pero ninguno es el mejor de los dos. O sea, alterna mucho esos puntos de vista, ¿no? Y ese observador juez que es el espectador de esta película. Además, que es una película que tiene bastante giro de guión, o sea, que es como que se va dando la vuelta a la tortilla, ¿no? Todo el rato en función de unas cosas y de otras. Y creo que es un guión bastante bien elaborado dentro de la sencillez de la historia en sí misma, ¿no? O sea, pues tiene como muchas cositas, ¿no? De esas. De hecho, mira como la primera conversación que tienen en la mesa sobre la inmigración, sobre la persona, es que si le traes aquí a comer va a A querer excederse, ¿no? Va a todos querer los estar días, todos ya. los días. Sí, sí. Y cómo va cambiando ese personaje en función de cómo van cambiando los dos, aunque cómo va yendo cada uno hacia un lado, ¿no? Es curioso lo que dices tú, lo de los giros de guión de personajes, de creencias o de formas de ser, cómo uno va aprendiendo, o por necesidad o por como sea. Es que esos giros de repente, yo creo que ella cuando dice no le traigas porque si no va a venir todas las noches es porque realmente piensa que eso va a ser así, ¿no? Y que no le apetece. Y cuando de repente pega el volantazo y piensa lo contrario, no es tanto porque cambie de opinión, sino para llevar la contraria. Y porque están en un juego de llevarse la contraria continuamente. Hablas Sí. de la sencillez del guión. Es verdad que es que, si lo piensas, es muy sencillo porque es la historia de una pareja que intenta conseguir dinero a través de la venta de corcho para pagarse la casa. Es eso. Luego, Sí, sí. entre medias pasan mil cosas, pero es eso, bueno, pues tenemos que coger no sé cuántos kilos de corcho para venderlo y conseguir tanto y así podemos arreglar la casa y nos olvidamos antes de que nazca el niño. Además, con la cuenta de atrás del embarazo. Sin embargo, te olvidas de todo eso porque son todo el tiempo, más que giros, casi Problemas, sí. pulsos Solo, de... solo vuelves al momento este que están en la azotea, cuando ella cambia la azotea, que están viendo lo de la casa, la reconstrucción de la casa, y tienen una conversación sobre quiénes serían los clientes y un poco esa idea también de arreglarlo para poder crear cosas parecidas, o sea, para luego venderse, digamos, como, no algo así, la sensación que hay es un Sí, poco es eso. casi además el punto de calma antes de la tempestad, prácticamente ese punto. Y ya lo hice en el programa anterior, no sé si lo habéis pensado para esta película, pero bueno, os aguantáis, es vuestro problema. Preguntaros si con qué momento os quedáis de la película. A mí es verdad que el de Víctor que comentaba de cuando le dice a Elena, oye, vete a casa a comerme, parece brillante, sobre todo por el subtexto que tiene el personaje de él detrás y todo lo que dice, pero me gustó mucho por la vergüenza ajena que pasé cuando esa primera vez que va él por la noche, por la madrugada y se acerca a los trabajadores y el capataz, el jefe de los trabajadores le dice, bueno, pues si estás aquí van a pensar que estás controlando, así que nada, darles una charla. Esa charla Sí. es de una vergüenza Sí, es ajena. que Sí, sí. pasas de decir, pero ¿qué estás haciendo, pedazo de subnormal? Sí, Dios. Lo pasé, pero de verdad muy mal con eso. Está muy bien Es decir, cómo le miran y además
justo los que están en plano escuchando esa charla, ¿no? En plan de todos los que son ellos, son los que más pinta de tenutrios tienen, ¿no? En plan de, a ver, ¿qué vas a decir, tonto, que te ve todos hostias, ¿no? ¿Sabes? Ese momento me pareció brillante, porque es que tiene muchas cosas y además es como el inicio, es como el entrar ya en el primer acto, ¿no? A partir de aquí la has liado, macho. Ya ella cometió a lo mejor el error al contratar a este tipo, a este contratista, y tú cometes el error al querer meterte de demás. Y es que es un momento tremendo. Además es el momento que mete la patita y ya sabe que no puede dar marcha atrás, que ya tiene que, o sea, desde el momento del discurso ya es para adelante, ya es... Claro, porque a partir de ahí podría decir, bueno, pues entonces me voy a mi casa, pero queda como soso, podría haber dado la charla y darse cuenta de que estaba haciendo el ridículo, irse a su casa y entonces ya le iban a juzgar y iba a parecer que, joder, eres un blando, o podría no haber dado el discurso y entonces le iban a tener como, pues eso, como un señor que estaba ahí fiscalizando demás. Entonces está ahí en una situación súper difícil. Bueno, es que también Sí. está la idea esta de la gente, o sea, y eso sucede, viene gente de la ciudad o viene gente de las grandes, sobre todo las grandes ciudades, en este caso, vienen de Barcelona, ¿no? Los dos vienen creo que venían de Barcelona. O sea, Sí, tiene bueno, pinta, sí. pero ¿qué pasa? Que al final es verdad que también está la idea de los de ciudad al pueblo y de los pueblos de los de ciudad. Entonces ahí el momento que dices es magia, ese momento que están todos de pie escuchando por la mañana el discurso de este hombre es... ya viene el de la ciudad a contarnos el qué. Ese es... A la lección. Tiene varios momentos la película. Hay un momento que a mí me parece terrorífico, que es cuando Vicky Luongo se empieza a reír de lo que dice el otro en francés, de lo que dice el chaval. Ese momento es... ¡Buah! También hay unos cuantos puntos ahí. Pero, Sí, a mí me... de vergüenza ajena, además, ¿eh? Sí, También. sí. No. Ese momento es duro, que tú le ves ahí a Paul López, ¿no? En plan, ¿qué coño pasa? ¿Sabes? ¿De qué coño os reís, gilipollas? Que le ves la cara ahí mientras come, en plan de, tío, o sea, es lo que faltaba. O sea, le he traído yo y he generado encima esta situación, en plan de, se está sintiendo completamente imbécil, ¿sabes? No sé, a mí me gusta mucho el momento de cuando se le sube a la espalda al marroquí, al chaval, bueno, es que no recuerdo cómo se llamaba el personaje. El actor es Ilias, el Dani o algo así. Y cuando se le suben a la espalda, que ya te han hecho el planting antes de que el chaval tiene la espalda mal. Esa secuencia es dura, a nivel de que no se puede expresar, no se defiende, cómo le empiezan a increpar por todos los lados, ¿no? Paul López al final le termina ahí dando collejas, en plan, mira, tira para casa, tal, cómo llega a la casa y cómo le recibe el personaje de Vicky Luengo, cómo vuelve con él, o sea, es como toda esa epopeya que pasa a raíz de que el otro se corte, ¿no?, las manos porque el chaval con la espalda cede, ¿no?, y no puede más con él. No sé, me gustó mucho cómo estaba dirigida y cómo estaba también gestionada. Y además ahí de nuevo juega con el blanco y con el negro, ¿no? Con los contrapuntos Claro. de tienes razón o no tienes razón, porque es verdad que por un lado cede, pero por otro lado tampoco sabe si empieza ya a quitarse porque se siente Porque también... porque está hasta los cojones, ¿sabes? Claro. Sí. Y ahí hay como muchas cosas que te hace dudar. Es verdad que, bueno, de primeras le trata muy mal al chaval, ¿no? Pero... Los suyos propios, ¿no? Que también esta Sí. película habla mucho de la inmigración y hace ahí como un estudio, ¿no? También de la inmigración en la zona rural y hasta dónde tragan unos, tragan otros en las condiciones que les tienen, ¿no? Y este dentro de los inadaptados es el inadaptado dentro de los inadaptados, ¿no? Bueno, o sea, el personaje también es muy interesante, el del chaval. Bueno, es que a las zonas, esto es verdad, a las zonas rurales, yo vivo en una de ellas, es verdad que ya grande, ¿no? Pero sí que se ve que en muchos pueblos tenemos, por un lado, gente que viene de ciudad a hacer su vida o a intentarlo o a darle una vuelta,
y mucha inmigración de gente extranjera porque también es más barata la vida aquí, ¿no? Intentan pues también buscarse la vida de otra forma. Y muchas veces, claro, tampoco no puedes comparar a alguien que viene de ciudad seguramente con mejores, con más recursos que alguien que viene, pues en este caso de zona magrebí o Marruecos o lo que sea, que seguramente que tienen más complicaciones. Claro. No sé si tú, Víctor, has dicho alguna situación que te haya molado de la peli. No, o sea, que es un poco, vienen en función de las que habéis dicho vosotros. Yo creo que son... Qué casualidad, que las mismas, qué casualidad. Vale, nada, perdona. Perdón. Y... Es que me parece me parece más interesante los momentos en esta peli me parece más interesante los momentos estos de conversación, por ejemplo, que la parte de, digamos, de terror, de persecuciones o demás, de la que pasa al final. Creo que son más interesantes todas esas otras zonas, que la peli yo creo que se mueve un poquito mejor por ahí. O a mí me mola más, vamos. Sí, no, hay momentos de... Precisamente por los actores, por cómo se mueven los actores en las... Momentos de tensión como por ejemplo el del coche, ¿no? Cuando venden el coche y que de repente llega ella con un coche distinto y cómo se lo plantea él, que es que lo piensas fríamente. Eso es buenísimo, porque has vendido el coche y no me has consultado, no me has dicho nada, has vendido el coche y ya está, ¿sabes? Es que en el momento lo ves en la película y te parece una tontería y dices, bueno, yo que sé, ha vendido el coche, pero luego lo piensas fríamente y si eso te pasa a ti y dices... ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabes? Claro, sí. Al final el coche, no sé, es algo importante. Víctor lo sabe, que se ha quedado tirado hace poco con el coche. Y ostras, requiere cierto consenso, quizás, esas cosas. Sí. La pelota estaba en tu tejado. Y bueno, no sé si tenéis alguna película para completar esta. Asbestas. Bueno, Asbestas sí. es una de las que te viene a la cabeza, de hecho, también por la cercanía al final que se tiene. Sí, a ver, un poco, incluso Alcarrás, un poco las que habíamos también dicho antes, ¿no? Que teníamos un poco ahí. Habíamos dicho también O que arde, habíamos dicho. ¿Qué más? Pues eso, Stew, ¿no? La de verano del 93. No sé, bueno. A mí se me va a criticar, pero yo tengo una muy buena. Una película del 86 dirigida por Richard Benjamin, que es Esta casa es una ruina. Ostras. Oye, pues... O sea, no tiene... El tono no tiene nada que ver, es una comedia, pero... Pero está bien tirada, yo creo Pero que está bien tirada. Sí. Has empezado queriendo llamar la atención y luego mira, ¿Cómo? Está bien. Sí, no es mala referencia. Ah, no, claro, sí, no. Yo está guay. he allanado el camino para que tampoco se me juzgue demasiado. Que además tampoco era una mala peli, esta era una película divertida. Sí. Está bien, es una buena peli. Con Tom Hanks. Y no ha dicho lo contrario, hombre. No, bueno, ya, pero luego se juzga las películas estas que se comentan por aquí. Y yo creo que con esto y un bizcocho ya estaría el programa más o menos hecho, ¿no? Sí. Estaba mirando a ver si había alguna peli más por ahí, pero yo creo que es que se pueden meter los tonos de muchas pelis en ese sentido, pero... Película de parejas, al final todas las que quieras, mismamente, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, la semana que viene no sé si podremos hablar de Dragones y Mazmorras o tenemos, creo que era un poco la que teníamos pendiente, pero Sí, bueno. yo creo que se puede. Bueno, pues si no, ya veremos de qué hablamos. Sí, hay muchas películas para hablar de ellas. Sí, además últimamente como hacemos lo que nos da la gana. Pero eso está muy bien. Sí, no. Oye. Sí, el único que se enfada es Martín, parece ser, pero bueno, que tendrá que asumir que fluimos como el agua. No vamos a estar para él siempre. Claro. Habrá momentos en los que tengamos que hacer nuestras cosas, pero Martín lo entiende. Sobre todo porque creo que no está. Si no está, si se ha ido.
Sí se ha ido ya, Martín. Luego habrá que recriminarle estos momentos porque luego viene, oye, Claro, ¿no haces programa? luego Oye, viene, Pues- increpa. Pues sabes qué te digo, Martín, te voy a decir una cosa, que vamos a hablar desde el punto de vista de Suro el perro. No, Dios. Pues he de decir que el otro día Martín me escribió, no sé si por WhatsApp o por Instagram, para preguntarme qué había pasado porque estaba preocupado, ¿eh? Que estaba preocupadillo. Estaba preocupadillo. Bueno. Estoy intentando no entrar en que ahora Mick es un perro, porque entonces el programa... Bueno, mira, yo qué sé, también hay avatares. Mira, además hay de perros, hay de biólogos, hay de todo un poco. O sea, hay un montón de avatares. O sea, si esto es una maravilla. Claro, o sea, Esto es una maravilla. Y ya está. O sea, Y cerramos el programa así. Claro. A mí me parece bien. Ostras, de hecho, Sí. o sea, Sergio lleva todo el programa cambiándose el turbante y las gafas. O sea, se ha retocado el que tenía antes, ¿eh? No, este era el de antes. Es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. No, Porque es el mismo. bajó Es el mismo. con las gafas, que son rojas. Es Vale, el vale. mismo. Bueno, pues conecto y un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no? Yo creo. De Avatar. Vale. Si la gente que nos está viendo por YouTube quiere que en adelante hagamos el programa así, que deje comentarios. Con 5 comentarios de 5 Avatar. personas. Por cierto, y abstenerse los comentarios de he entrado al vídeo y no es la peli. Pues no es la peli. Ah, sí, Es que tenemos seguidores en la de Cerdita. En la de Cerdita sí, hay gente, y además gente que se enfada porque no. Sí. Pues les he empezado a escuchar y ¡puf! Digo, bueno, pues no escuches. Quítate Claro. los oídos, es un normal. Si quieres. Joder. Bueno, no está No, hablando yo Víctor. niego, está la, hablando- niego la mayor, claro. Yo es que niego la mayor. No está siempre. hablando Víctor, está hablando su avatar. Está Yo hablando niego. la imagen que representa. Yo Bueno, niego. hasta, vale. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, sí, vamos a parar esto. Suficiente. Au. Es lo mejor que puede pasar. Venga, hasta luego. Adiós a todos. Au.